Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al primero de una serie de vídeos en la cual vamos a analizar todas y cada una de las cartas de la caja básica del juego de cartas de Arkham Horror. La idea va a ser dedicar en principio un vídeo a cada una de las 5 clases, los cuales irán seguidos de 2 vídeos más. Uno para las cartas neutrales / debilidades básicas y otro solo para las cartas de encuentros, ¿vale? Hoy comenzaremos con el vídeo correspondiente a las cartas de clase guardián. Antes de comenzar vamos a dejar claro cómo vamos a estructurar estos vídeos. Vamos a ir una por una hablando de las diferentes cartas y para cada una de ellas lo primero que haremos será leerla e interpretarla correctamente. Esto parece una tontería, pero en la práctica, en la realidad, lo creáis o no, ese es el punto donde más errores se cometen. Los errores que vienen de no leer bien las cartas o no interpretar bien las cartas. Yo mismo soy el primero que comete esos errores. Los que veáis mis partidas ya lo habréis visto, que a menudo se cometen errores por no leer bien las cartas o por no interpretar bien las cartas. Por ello, para cada carta será lo primero que hagamos, será leerlas bien e interpretarlas bien. Y con eso ya la gran mayoría de errores quedarán ya solventados. Y luego después sí, pues empezaremos a meternos un poco más a fondo en cada una de las cartas. En términos de si la carta es buena o no es buena, o en qué contextos puede ser buena, en qué estrategias puede encajar más. Desde luego, cada carta tiene su miga y en estos vídeos hablaremos a fondo de todas y cada una de ellas, ¿no? Bien, lo dicho, comenzamos con el vídeo de la clase guardián y comenzamos con las cartas de nivel 0. Comenzamos pues con la automática del 45, un apoyo coste 4 con un icono de agilidad y que ocupa un espacio de manos. Un arma de fuego que entra con 4 municiones y que tiene una capacidad que nos permite, gastando una acción y una munición, nos permite combatir. Nos dará un punto de combate extra para ese ataque y este hará un daño adicional. Bien, por lo general todas las cartas que hacen daños extra de base son buenas. De base todas son buenas o por lo menos todas merecen análisis. Todo lo que sea meter daños extra por lo general siempre es bueno. Además, esta carta tiene una cosa muy buena, que es que ese daño extra es incondicional. Lo mete siempre, no depende de absolutamente nada. Veréis que hay otras cartas que sí, que también meten daños extra, pero que dependen de otros factores. Dependen de tener éxito por un cierto margen o de estar enfrentado con solo un enemigo. Esta carta mete el daño extra siempre, por supuesto considerando que el ataque tenga éxito. Y ya solo por eso tenemos aquí un arma que es sólida, que cualquier personaje que tenga acceso a clase de guardián y quiera combatir, pues es un arma que siempre le va a aportar algo. Ahora bien, ya desde la misma caja básica ya podemos encontrar otras armas que rápidamente hacen que esta quede obsoleta. En particular tenemos el machete, que hace prácticamente lo mismo, pero tiene la ventaja de que tiene un número de usos virtualmente ilimitado. Una de las grandes pegas que tienen las armas de fuego es que tienen un número de usos limitado. Esta pistola pues tiene solamente 4 cargas. Una vez gastáis las 4 cargas, pues ya la pistola no os hace absolutamente nada. Yo por ese motivo no suelo ser muy fan de las armas de fuego por el tema de los usos limitados. O sea, tienen que ser muy buenas para que realmente valgan la pena. Y esta en verdad, si bien lo que hace está bien, pues hay cosas bastante mejores. En particular el machete, como digo, hace prácticamente lo mismo y tiene un número de usos virtualmente ilimitado. Además, en el caso de esta pistola, tiene otra cosa que no me gusta, que es el icono de agilidad. Vosotros pensad que si un personaje incluye esta carta en su mazo es porque quiere combatir. Y si un personaje quiere combatir, por lo general la agilidad no le vale de absolutamente nada. Ya que si quieres combatir no quieres huir. Generalmente en este juego o peleas o corres. Por tanto, meter un arma de fuego con un icono de agilidad, por lo general, yo creo que no tiene mucho sentido. Ese icono la verdad es que raramente aporta algo. Así que ya en resumen, esta pistola, a ver, es interesante porque aporta un daño extra que es incondicional y esto hace que sea jugable
en cualquier investigador que quiera combatir. Aunque, como digo, hay armas mejores, y considerando que las barajas son por lo general de 30 cartas y que los espacios de mano pues suelen tener mucha competencia, pues esta pistola encontraréis pocos contextos donde sea útil. Igual, por ejemplo, en campañas como Dunwich, que es una campaña que tiene bastantes enemigos que pueden potencialmente destrozar las armas de melee, pues ahí, en esa campaña, puede que pistolas como esta tengan algo más de juego, pero por lo general, ya digo, suele salir perdiendo con la gran mayoría de armas. Seguimos ahora con entrenamiento físico, un apoyo por 2 recursos con un icono de voluntad y otro de combate. Es un apoyo que cuenta con 2 capacidades de activación libre, ambas nos cuestan un recurso y nos dan +1 a una cierta habilidad para una prueba de habilidad. En este caso, esta carta nos puede dar +1 a voluntad o a combate para una prueba de habilidad correspondiente, como digo, a coste de un recurso. Bien, a lo largo de esta serie voy a aprovechar para ir resolviendo algunas de las dudas más comunes que surgen respecto de las cartas. En particular, para ello me voy a apoyar mucho en la página de ArkhamDB, que tiene una sección de preguntas frecuentes, y también, por supuesto, en los comentarios que me hagáis en el canal. De hecho, ya me habéis preguntado por esta carta en particular en la corta vida de este canal. Ya han surgido preguntas respecto de esta carta o cartas similares. En este caso hay mucha gente que a menudo se pregunta si estas capacidades pueden activarse varias veces la misma prueba de habilidad. Por ejemplo, tienes una prueba de voluntad, hay gente que se pregunta si tú puedes activar esta habilidad 2, 3, 4 veces, pagando 2, 3, 4 recursos para conseguir +2, +3, +4 a voluntad para esa prueba. Sí, la respuesta es que sí. Una capacidad de activación libre puede activarse tantas veces como se quiera, siempre y cuando pueda pagarse el coste, por supuesto. Así que tranquilamente podéis pagar 2 o 3 recursos para hacer +2 o +3 a una prueba de habilidad correspondiente. Esta carta en particular es parte de lo que se denomina un ciclo de 5 cartas, que todas son idénticas en términos de que cuestan 2 y que tienen capacidades similares. Se diferencian únicamente en las habilidades que pueden potenciar. Veréis que tenemos una para cada una de las 5 clases. Todas dan +1 a una cierta habilidad a coste de un recurso. Y para mí, esta es la mejor de las 5. Básicamente porque la combinación de habilidades que tiene es buena. Voluntad y combate son habilidades que los personajes que quieren pelear suelen agradecer bastante. La voluntad para mí es la más importante de todas las habilidades, aunque digamos que tu mazo no lo construyes en torno a la voluntad, excepto en místico, dado que es una habilidad que el mazo de encuentros te pone a prueba tantas veces, pues acaba siendo muy importante. Y los guardianes por lo general suelen querer combatir. Ahora bien, estas cartas no me gustan. No me gustan porque son muy dependientes de los recursos. Si queréis realmente sacarles partido, en la práctica encontraréis que gastáis muchísimos recursos y luego os encontraréis que no os quedarán recursos para hacer otras cosas importantes, para jugar otros apoyos o para jugar eventos. En la práctica encontraréis que hay modos bastante más efectivos de potenciar las habilidades en las pruebas de habilidad. Así que cartas como esta, yo únicamente las veo jugables en personajes que tienen capacidad para rampear, es decir, para generar muchos recursos adicionales. Por ejemplo, esta carta encaja bien en personajes como Zoe Samaras, que puede generar recursos extra al enfrentarse con enemigos, o como Jenny Barnes, por ejemplo, que genera un recurso extra cada ronda. Entonces, en personajes que sí pueden generar muchos recursos, pueden ser jugables, pero igualmente no me gustan mucho, pero como digo, son muy poco eficientes. Ya en resumen, cartas como esta a mí no me gustan porque restan mucho tiempo y no os aportan una ventaja suficiente en relación a lo que invertís. Esta carta, por ejemplo, os cuesta 2 recursos y una acción ponerla en la mesa. Y luego, siempre que queréis hacer un +1 a una habilidad, tenéis que gastar un recurso. Y al final, en la práctica, esto resulta ser muy ineficiente. Como digo, hay maneras mucho mejores de aumentar vuestras habilidades, hay maneras mucho mejores de aumentar la probabilidad de éxito en las pruebas de habilidad. Mismamente, utilizar los iconos de la parte superior izquierda de las cartas, por lo general, suele ser más eficiente, lo queráis o no, que cartas como esta, ¿vale?
Pasamos ahora al policía raso, a su versión de nivel 0. Lo digo porque luego tenemos una versión de nivel 2. Es un apoyo por coste 4, un aliado con un icono de combate que nos da un punto de combate permanente. A su vez tiene una capacidad libre que nos deja descartarlo del juego para hacer un daño directo a un enemigo en nuestro lugar. Es un apoyo con capacidad de absorber 2 puntos de daño y 2 puntos de horror. Aquí tenemos una cuestión que surge muy a menudo, que es si nosotros podemos activar esta capacidad en el instante en el que el policía es derrotado. La respuesta es que no. Y esto es así porque esto es una capacidad de activación libre. Recordad que estas capacidades solo pueden activarse en las ventanas de oportunidad. Y las ventanas de oportunidad únicamente se abren después de haber resuelto los daños y los horrores sobre los personajes, investigadores y apoyos. Por tanto, el policía, digamos que quedará derrotado antes de que pudiéramos activar esta capacidad. Así que no podéis activarla en el mismo instante en el que es derrotado, ¿no? Ahora bien, pese a eso, sigue siendo una carta muy sólida. Tenéis aquí un +1 permanente a combate, que los guardianes, que generalmente son personas que quieren combatir, lo agradecen bastante. Y además tiene esta absorción de 2 puntos de daño o de 2 puntos de horror. En particular, los guardianes suelen agradecer más el escudo de 2 puntos de horror. Pensad, por ejemplo, en Roland Banks, que tiene una cordura muy baja, pues Roland agradece mucho tener cartas como esta, que le dejan un escudo, entre comillas, de un par de puntos de horror. Y además, en ciertos casos, puedes usar la capacidad para hacer un daño directo a un enemigo en nuestro lugar. Ahora bien, esta capacidad es muy ineficiente porque pensad que habéis gastado 4 recursos para plantar a este policía. Así que pagar 4 recursos por hacer un daño directo, pues como que es un poco ineficiente. A ver, los daños directos por lo general suelen ser siempre buenos, pero 4 recursos son bastante. Así que generalmente esta capacidad únicamente la activaréis en una situación que sea desesperada. Y por lo general intentaréis hacerlo después de que el poli haya encajado un daño y un horror, para que así al menos lo hayáis amortizado algo más, ¿no? Ahora bien, de todos modos sigue siendo una carta muy sólida. Y su versión de nivel 2 es tremenda. Más adelante la comentaremos, ¿no? Bien. Pasamos pues a primeros auxilios. Un apoyo coste 2 con un icono de voluntad y que entra con 3 cargas. Y nos comenta que si no tiene cargas, lo tenemos que descartar. Recordad que las cartas que entran con cargas, en principio no se descartan cuando se quedan sin cargas, a no ser que la propia carta nos diga lo contrario, como en este caso ocurre. Nos da una capacidad activada que cuesta una acción y un suministro y nos permite curar un daño o un horror de un investigador en nuestro lugar. Bien, esta es una carta que generalmente los principiantes suelen ver con muy buenos ojos, ya que, a ver, todo lo que sea curarnos daño u horror siempre va a ser bueno, porque los novatos suelen tener bastante miedo a ser derrotados. Ahora bien, en la práctica esta carta nunca o prácticamente nunca vale la pena. ¿Por qué? Porque es muy lenta. Pensad que primero os cuesta 2 recursos y una acción jugarla. Y luego siempre que la queréis activar os cuesta una acción. Y el efecto es la curación de solamente un daño o de un horror. Pensad que al final con 3 cargas gastáis 4 acciones, o sea, un turno y medio, en curar 3 daños o 3 puntos de horror. Esto, pues, es bastante poco eficiente. Hay maneras mucho mejores de prevenirnos del daño y del horror. Justo ahora acabamos de ver una alternativa mucho mejor a esto, que es cartas como esta, simplemente aliados que tengan la opción de absorber daño y horror. Aquí fijaos que por solamente una acción, aunque sean 4 recursos, por solo una acción, aquí estáis, entre comillas, previniendo 2 daños y 2 horrores. Por solamente una acción. Aquí pagáis 2 recursos y 4 acciones para curar 3. ¿Veis lo tremendamente ineficiente que es esta carta? Hay maneras mucho mejores de defendernos del daño y del horror. Ahora bien, hay ciertos personajes a los que sí que les puede interesar cartas como esta, personajes que sí o sí requieren de curación. El ejemplo típico es Mark Harrigan, del ciclo de Carcosa, que es un personaje que agradece bastante la curación del daño, ya que tiene mucha sinergia
con encajar puntos de daño. Ese personaje en particular sí que puede agradecer ese encaje, esa curación de daños, pero es un caso muy particular y yo por lo general no suelo jugar esta carta cuando juego con Mark Harrigan, porque me sigue pareciendo muy ineficiente. Por lo general no compensa jugarla, salvo algún caso tremendamente excepcional. Seguimos ahora con el machete, un apoyo coste 3 con un icono de combate y que ocupa un espacio de mano. Es un arma de melee que nos deja gastando una acción combatir. Nos da un punto de combate extra para ese ataque y si el enemigo atacado es el único enfrentado con nosotros, este ataque hará un daño adicional. Bien, antes de nada, como siempre, preguntas frecuentes. Si leéis bien la carta, veréis que el daño extra únicamente entra si el enemigo atacado está enfrentado a nosotros. Por tanto, si intentáis atacar con el machete a un enemigo no enfrentado a vosotros, a uno sin enfrentar o a uno enfrentado con otro investigador, ese daño extra no va a entrar. Por otro lado, una segunda cuestión está relacionada con los enemigos descomunales, que suelen ser bastante polémicos en cuanto a su funcionamiento. En el caso de los descomunales, el daño extra sí que entraría en caso de que sea el único enemigo en ese lugar. Los enemigos descomunales se considera que están enfrentados a todos los investigadores que están en su lugar. Por tanto, si estamos con un personaje con el machete en el mismo lugar que un descomunal y es el único enemigo en ese lugar, ese daño extra sí que entraría, porque sería el único enemigo enfrentado a nuestro investigador. Yo creo que es bastante obvio que el machete deja completamente obsoleta a la automática del 45, porque prácticamente siempre hace lo mismo. Es un combate con un punto extra de combate y un daño extra. Es decir, el daño extra únicamente entra cuando el enemigo es el único enfrentado a nosotros. Ahora bien, esa situación es bastante frecuente. La situación en la que tenemos solamente un enemigo enfrentado a nosotros. Por tanto, el machete, a efectos prácticos, mete el daño extra la gran mayoría de veces. En particular, en las modalidades de 1 o 2 investigadores, este arma es una auténtica pasada. Si jugáis ya con 3 o 4 investigadores, ya empiezan a aparecer más enemigos, por tanto, ya cabe la opción de que tengamos que usar el machete de otros modos, y ese daño extra no siempre entrará, pero en modalidad de 1 o 2 investigadores, ese daño extra prácticamente siempre entra. Como digo, es un arma que es barata, cuesta solamente un recurso menos que la pistola de antes, y tiene virtualmente usos ilimitados, ya que no requiere de cargas, no requiere de municiones. Por lo general, el machete es un arma que cualquier personaje que quiera combatir y que tenga acceso a clase guardián, llevará esta carta a 2 copias prácticamente siempre, ya que ese daño extra entrará la gran mayoría de veces. Seguimos ahora con el perro guardián, un apoyo coste 3 con un icono de combate. Es un aliado que tiene una capacidad de reacción. Siempre que un enemigo le haga daño al perro guardián, este hará un daño directo al enemigo atacado. Absorbe 3 de daño y 1 de horror. Aquí en este caso surge la misma pregunta que teníamos con el policía. En caso de que el perro sea derrotado, la habilidad puede activarse o no puede activarse. En este caso sí. En este caso sí, porque fijaos que es una capacidad de reacción, no es una activación libre, esto es una capacidad de reacción. Estas capacidades disparan automáticamente siempre que se da la condición, aunque la carta sea descartada o sea derrotada de cualquier modo. En este caso, si el ataque derrota al perro guardián por daño, solamente es cuando derrota por daño, la habilidad dispara y podéis hacer ese daño directo a ese enemigo. Por lo general, como dije antes, toda carta que sea capaz de hacer daños directos a los enemigos, como mínimo hay que tenerla en cuenta. Ahora bien, este perro únicamente reparte los daños cuando es atacado. Únicamente reparte el daño cuando encaja daño. Así que si queremos aprovecharlo, tenemos que encajar ataques. Ahora bien, tened en cuenta que todos los ataques valen. Los de oportunidad valen. Las represalias valen también. Por tanto, es una carta que si la sabéis jugar bien, le podéis sacar mucho partido.
En particular, destaca mucho en los escenarios con enemigos con pocos puntos de vida. Por lo general destaca mucho en los primeros escenarios de la campaña, cuando los enemigos suelen tener poca resistencia. Por lo general, una táctica muy buena con este perro es justamente encajar ataques de oportunidad, ya que la habilidad, como digo, dispara también. Así que este perro, él solo puede tranquilamente derrotar a enemigos con poca resistencia. Pero como digo, hay que saber jugarlo bien y los ataques de oportunidad hay que saber encajarlos. Hay que tener cuidado, sobre todo con los enemigos que reparten también horror, que no solamente hacen daño físico, más que nada porque los guardianes suelen tener cordura baja. Así que lo dicho, es una carta muy interesante, pero hay que saber jugarla bien, ¿vale? Pasamos ahora a los eventos y comenzamos con una prueba, un evento por coste 1 con 2 iconos de intelecto, una carta rápida que se debe jugar después de derrotar a un enemigo. Lo que hace es nos descubre una pista en nuestro lugar. De entrada hay que aclarar que no podemos descubrir pistas en lugares que no tienen pistas. Lo digo porque a veces los novatos, cuando intentan resolver una capacidad como esta y no tienen pista en su lugar, lo que hacen es van a la caja y cogen una pista de la reserva, lo cual no se puede hacer. Las pistas jamás de los jamases pueden cogerse de la caja, a no ser que alguna carta nos indique lo contrario. Únicamente se pueden descubrir pistas en lugares que tienen pistas, ¿vale? Así que esto no tiene ningún sentido si estás en un lugar que no tiene pistas. Ahora bien, si lo jugáis bien, esta carta os va a dar una ganancia de tiempo muy interesante, ya que para poder descubrir una pista, por lo general tenéis que investigar vuestro lugar. Al igual que los daños extra, cualquier carta que os encuentra pistas directas, sin falta de hacer pruebas de habilidad ni nada, pues suelen ser sólidas. Todo lo que sea encontrar pistas de modo directo siempre es bueno. Por tanto, cuando tenéis esta carta en mano, es recomendable seguir lo que llamo la estrategia Roll Banks, que es manteneros siempre en lugares que tengan pistas, ya que de este modo siempre os puede aparecer un enemigo encima y cuando lo derrotéis pues podréis jugar esto y obtener gratuitamente una pista en vuestro lugar, lo cual es fantástico. Por lo general esta carta es muy jugable en cualquier investigador que quiera combatir, ya que os dará un beneficio extra cuando derrotéis enemigos, que será encontrar una pista sin ningún tipo de prueba de habilidad, una pista directa y sin gastar acción además. Luego tenemos Esquivar, un evento coste 1 con iconos de voluntad y de agilidad, otra carta rápida que en este caso se juega cuando un enemigo ataque a un investigador en nuestro lugar. Lo que hace es cancelar ese ataque. De nuevo, aclaramos un par de cosas. Como dije antes, los ataques de oportunidad y las represalias cuentan como ataques. Por tanto, esta carta puede cancelar ataques de oportunidad y represalias. Por otro lado, en cuanto a los enemigos descomunales, esta carta únicamente puede cancelar un ataque de un enemigo descomunal. Un enemigo descomunal, cuando ataca a todos los investigadores que están en su lugar, pero digamos que realiza un ataque contra cada uno de ellos por separado. Así que esta carta no puede cancelarlos todos, cancela solamente uno de ellos, ¿vale? Por lo general, esta carta es un modo muy efectivo de prevenir el daño y el horror. Como dije antes, en este juego es preferible prevenir el daño y el horror a tener que curarlo. Si hay cartas como esta, pues son bastante sólidas. Lógicamente, cuanto más duro sea el ataque que cancelemos, pues más efectiva va a ser esta carta. Por tanto, es una carta que tenemos que saber jugarla en el momento correcto. Esta carta yo la jugaría prácticamente en cualquier investigador que tenga acceso a clase guardián, ya que todo lo que sea prevenirnos del daño y el horror, pues es sólido. Y ojo, también puede usarse para proteger a nuestros compañeros de equipo, ya que puede cancelar cualquier ataque que vaya a cualquier investigador que esté en nuestro lugar, ¿vale? Seguimos ahora con la explosión de dinamita, evento coste 5 con un icono de voluntad. Nos manda a elegir bien nuestro lugar o bien un lugar conectado. La carta hace 3 daños a cada enemigo y a cada investigador que esté en el lugar elegido. Antes de nada tenemos que aclarar que esta carta no es rápida. Por tanto, esta carta cuando la jugamos produce ataques de oportunidad. Y estos, por norma, se resuelven
antes de que se resuelva la propia carta. Por tanto, cuando jugáis esta carta estando enfrentados con enemigos, primero tenéis que resolver los ataques de oportunidad de todos los enemigos. Tenéis que encajar todos esos ataques de oportunidad. Y después hacéis esos 3 daños a todos los enemigos y todos los investigadores que estén en ese lugar. Esta carta, su uso es muy circunstancial y no siempre encontraréis un buen momento para jugarla, ya que lo óptimo es encontrar una situación en la que tengáis un montón de enemigos en un mismo lugar y no tener investigadores en ese lugar. Ahora bien, esta carta también a veces pide jugarla en modo suicidio, entre comillas. Es decir, jugarla haciendo objetivo a nuestro propio lugar, sabiendo que encajaremos 3 daños. Insisto, al margen de los ataques de oportunidad que también tendremos que encajar. Esa jugada es posible, se puede hacer, pero tened en cuenta que encajaréis mucho más daño aparte de esos 3 daños. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, también os comento que en mi caso, en la práctica, esta carta no os imagináis de la cantidad de apuros que me ha sacado. Por ejemplo, si queréis podéis ver la campaña de Carcosa que jugué en el canal y veréis que esta carta la utilicé varias veces y me sacó de bastantes apuros. Así que mi experiencia con ella es buena. Ahora bien, hay gente que no le gusta porque cuesta mucho y porque su uso es muy circunstancial. Por lo general, la carta es jugable en cualquier mazo guardián, ya que es potencialmente muy poderosa, pero, sin embargo, la clase rebelde le puede sacar mucho más partido, ya que los rebeldes pueden moverse muy rápido y tienen mucha facilidad para soltarse de sus enemigos enfrentados. Cartas como, por ejemplo, Escurdizo les son muy prácticas. Así que los rebeldes, por lo general, pueden sacarle mucho partido. Personajes como O'Toole o Jenny Barnes, en particular Jenny, le pueden sacar mucho partido. Así que lo dicho, es un poco circunstancial, pero a mí en la práctica me ha sacado de muchos apuros. Seguimos ahora con la única carta de habilidad de clase guardián que tenemos en la caja básica, el Golpe Brutal, una habilidad que aporta un punto de combate y que además, en caso de que la usemos durante un ataque y este tenga éxito, el ataque hará un daño extra. Me reafirmo en lo dicho anteriormente, cualquier carta con potencial de meter daños extra siempre va a ser buena. Cualquier investigador que quiera combatir va a agradecer muchísimo cartas como esta. Todo lo que sea meter daños extra nos va a ahorrar acciones y eso siempre va a ser bueno. Además, esta carta con el icono de habilidad, el icono de combate, pues va a aumentar nuestra probabilidad de éxito, lo cual siempre va a ser bueno. Pensad que si esta carta la combináis, por ejemplo, con el machete o con la pistola de antes, podéis llegar a hacer 3 daños en un solo ataque. Y por lo general, derrotar a un enemigo con 3 puntos de vida de un solo golpe es muy bueno, es muy bueno. Por tanto, esta carta la jugaréis prácticamente siempre en cualquier investigador que quiera combatir y que tenga acceso a clase guardián. Es una carta que prácticamente siempre llevaréis a 2x en ese tipo de mazos. Pasamos ya pues a las cartas de nivel mayor de 0. Os recuerdo que estas cartas no las podéis incluir en vuestros mazos originales al inicio de una campaña. Estas cartas solamente las podéis incluir si las compráis gastando puntos de experiencia, ¿vale? Y comenzamos por la munición extra, un evento coste 2 de nivel 1 con un icono de intelecto y que lo que hace es nos pone 3 puntos de munición, 3 fichas de munición en un apoyo, arma de fuego que esté controlado por un investigador en nuestro lugar. A efectos prácticos, esta carta lo que hace es recargar una de nuestras armas de fuego. Por tanto, puede recargar la pistola que vimos antes, o puede recargar, por ejemplo, la pistola personal de Roland Banks, ¿no? Por lo general, todo lo que sea recargar un arma es poderoso, ya que nos da más opciones para seguir utilizándola. Ahora bien, esta carta brilla mucho más cuando la usáis para recargar armas que sean muy poderosas, como la escopeta o el arma lanzarrayos. Os recuerdo que es una carta de nivel 1, no la podéis incluir al inicio de una campaña. Tenéis que gastar un punto de experiencia para poder incluirla en vuestro mazo.
Y también os comento que esta carta no es rápida, por tanto os da ataques de oportunidad. Tenedlo en cuenta cuando la juguéis. Por lo general la carta está bien, pero solamente recomiendo jugarla cuando tengáis armas poderosas, como digo, como la escopeta o el arma lanzarrayos u otras armas aún más poderosas. Por lo general esta carta no compensa comprarla, gastar un punto de experiencia en ella, a no ser que ya tengáis un arma muy poderosa. Por lo general yo recomiendo que ahorréis puntos de experiencia para comprar una escopeta o un arma lanzarrayos, preferiblemente la segunda si tenéis la expansión de Dunwich. Y únicamente después de que tengáis el arma poderosa, compraréis esta carta para poder recargarla, ¿vale? Bien, seguimos ahora con la placa de policía. Un apoyo coste 3 de nivel 2, con un icono de voluntad y otro comodín. Es un apoyo accesorio que nos da un punto de voluntad permanente. Y luego tiene también una capacidad de activación libre. Cuando un investigador en tu lugar esté realizando su turno, podemos descartar la placa de policía. El efecto será que ese investigador tendrá 2 acciones extra este turno. Bien, es una carta muy interesante que merece bastante debate y bastante análisis. En primer lugar, porque aporta un punto de voluntad permanente, lo cual siempre es bueno. Yo siempre defenderé que la voluntad es la habilidad más importante de las 4 básicas, porque te permite defenderte del mazo de encuentros. Por tanto, cartas como esta, que te dan un punto de voluntad permanente, siempre son sólidas. Además, es una carta que ocupa un hueco de accesorio, el cual es un hueco que los guardianes generalmente no suelen utilizar prácticamente nada. Fijaos que es la primera vez que encontramos un apoyo accesorio en todo el vídeo. Por tanto, contando que solamente tenemos un espacio de accesorio en cada investigador, pues esta carta no tendrá ningún tipo de competencia. Además, la habilidad libre nos dejará hacer 2 acciones extra, bien para nosotros o bien para cualquier investigador que esté en nuestro mismo lugar. Y todo lo que sea recibir 2 acciones extra es muy bueno. La pega es que al jugar esa habilidad, a activarla, perdemos el plus de voluntad, lo cual es una pena. Pero en caso de emergencia, en caso de que realmente necesitemos esas acciones, pues puede sacarnos de muchos apuros. Ahora bien, la pena es que la carta vale 2 puntos de experiencia, lo cual para mí es un pelín caro. Realmente, esta carta no la acabo de encontrar. Yo en particular no la acabo de encontrar el coste óptimo, porque para mí un punto de experiencia es poco, pero 2 me parece un poco mucho. Realmente es 1,5 para mí lo que debería valer. Es una pena que sea nivel 2, porque la carta me gusta mucho, pero el problema que tiene es que hay muchas cartas de guardián de nivel 2 que son muy buenas, lo cual hace que tenga mucha competencia en ese coste. A ver, ya en resumen, la carta es muy buena y siempre es jugable. Digamos que nunca perdéis nada por invertir 2 puntos de experiencia en esto. Siempre será una buena inversión. Ahora bien, como digo, hay demasiada competencia en ese coste. Y justamente la carta que os muestro ahora es para mí su mayor competencia, que es el Policía Raso de nivel 2. Es la variante de la carta que vimos al principio del vídeo. Sigue siendo un coste 4, nivel 2 en este caso, da un icono de combate y otro de agilidad, nos sigue dando un punto de combate permanente, pero la capacidad libre cambia. En este caso, el coste no es descartarlo, sino solo tenemos que agotarlo y hacerle un daño. El efecto sigue siendo el mismo, hace un daño directo a cualquier enemigo en nuestro lugar. Además, esta versión mejorada encaja 3 puntos de daño en vez de 2. Y os recuerdo, una vez más, que esta capacidad no se puede activar en respuesta a la derrota del policía, porque solo puede activarse en las ventanas de oportunidad, y el daño y el horror se resuelven siempre por completo antes de que se entre en las ventanas de oportunidad. La capacidad libre es una mejora radical de la anterior, porque la anterior nos podía descartarlo y ahí perdíamos todo, perdíamos el escudo de horror y perdíamos el +1 de combate. En este caso, la capacidad libre no nos pide descartarlo, seguimos manteniendo el punto de combate y el escudo de 2 puntos de horror. Cierto es que tiene que encajar un daño, pero sigue metiendo ese daño directo, lo cual, como digo, siempre es muy bueno. Todo lo que sea hacer daños directos a enemigos es muy bueno. Es una carta
para mí, extraordinaria. ¿Por qué? Porque mantiene todas las virtudes del anterior, que ya era bueno, y además la capacidad libre es muy buena, ya que tiene básicamente 3 disparos a enemigos que estén en nuestro lugar. Eso sí, a 1 por ronda, porque para poder activarlo hay que agotar al policía, y si lo agotáis, pues ya no lo podéis volver a agotar hasta que lo preparéis, hasta que lo enderecéis. Por tanto, solamente se puede activar una vez por ronda. Igualmente, sigue siendo una de las mejores inversiones que tenéis por 2 puntos de experiencia. Es una carta que te fortalece, te da un punto de combate permanente, tienes un escudo de horror muy interesante y esos daños directos son una maravilla. Para mí es una de las cartas de referencia de clase guardián, y por lo general cuando tenéis un personaje guardián, esta carta suele ser una de las primeras mejoras que recomendamos hacer. A no ser que queráis comprar muy pronto un arma muy poderosa como la escopeta, el arma lanzarrayos o cartas igual de poderosas, que son coste 4 o coste 5 de experiencia, ¿no? Veamos, esta inversión es una de las mejores que haréis para cualquier investigador que tenga acceso a clase guardián y que pueda llegar a ese nivel 2, ¿vale? Y terminamos ya con la escopeta, un apoyo coste 5 de nivel 4. Tiene 2 iconos de combate y es un arma que ocupa los 2 espacios de mano. Cuando lo jugáis tenéis que tiraros de todos los apoyos de mano que tengáis en juego. Entra con solo 2 municiones y os deja gastando una acción y una munición combatir. Os dará 3 puntos de combate extra para este ataque, el cual en vez del daño normal, el ataque hará un daño por cada punto de margen que tengáis al tener éxito, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5. Hará un daño por cada punto que os sobre para tener éxito, hasta un máximo de 5. Insisto, a un mínimo de 1. Y también os comenta que en caso de que falléis, si fuerais a dañar a otro investigador en vuestro lugar, esto sería por haber atacado a un enemigo enfrentado a otro investigador, ya sabéis que en ese caso el investigador en cuestión encaja ese ataque. En este caso, esta carta nos dice que recibirá un daño por cada punto que nos falte para tener éxito entre un mínimo de 1 y un máximo de 5. Antes de nada, hemos de aclarar que el daño de este ataque se puede sumar a otras posibles fuentes de daño extra, como por ejemplo el golpe brutal, el cual hará un daño extra a lo que ya de por sí fuera a hacer. Ponte que, por ejemplo, tú atacas con la escopeta y le sumas un golpe brutal y, por ejemplo, suponte que has conseguido un margen de 3 puntos. Entonces, la escopeta hará 3 daños más 1 del golpe brutal. Por tanto, serán 4 daños en total. Ahora bien, la escopeta, por lo general, a mí no me gusta. Básicamente porque es muy impredecible. Dependes mucho del factor suerte. Cierto es que si tienes mucha suerte y sacas el +1 o el símbolo arcano en la bolsa de caos, meterás un golpe impresionante, harás un ataque espectacular, un ataque de 4, 5 o puede que de 6 daños con efectos extra como el que dije antes, lo cual es una pasada. De hecho, yo mismo una vez conseguí derrotar a Umorjoth en la Fanática usando la escopeta, porque tuve la gran suerte de sacar la ficha del símbolo arcano con Roland Banks, y eso hizo un ataque de 5 daños. Y con eso, junto con otros efectos, conseguí derrotar a Umorjoth, lo cual es una bestialidad. Ahora bien, tuve mucha suerte. Esta carta depende mucho del factor suerte. Y os encontraréis que en la práctica casi nunca hará lo que promete. Además, la propia carta os advierte que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de atacar a enemigos enfrentados a otros investigadores. En este juego, por lo general, suele ser buena práctica, cuando jugáis en equipo, suele ser buena práctica no atacar a enemigos enfrentados a otros investigadores. Es mejor gastar una acción en enfrentarnos a ese enemigo, puesto que de este modo tendremos ya protegido a nuestro compañero de equipo. En particular, esto hay que hacerlo cuando defendéis a personajes que son débiles, como por ejemplo Daisy Walker. Si queréis proteger a Daisy, lo mejor es que antes de atacar a un enemigo enfrentado con ella, coger al enemigo y gastar una acción en enfrentaros a él, porque Daisy no puede encajar daños, tiene muy poquita resistencia. De todos modos, la escopeta es el arma más poderosa de largo de la caja básica, pero ya os digo que las primeras expansiones dejaron muy rápidamente obsoleta esta carta. En particular, Dunwich sacó una carta que es el arma lanzarrayos, que es mucho más fiable que la escopeta. Cuesta un punto de experiencia más y un recurso más,
pero es mucho más fiable, por tanto es mucho más jugable. Ahora bien, a falta de expansiones, pues es un arma que puede ser muy explosiva, aunque como digo, en la práctica es muy poco fiable, ¿vale? Y con esto terminamos ya este primer vídeo de análisis de la caja básica, analizada ya la clase guardián. En principio, como digo, dedicaremos un vídeo a cada una de las 5 clases y el siguiente irá dedicado a la clase buscador, ¿vale? Por hoy lo dejamos aquí, como siempre. Gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.